Bueno, esto es el video final de la materia Ciencia de Datos que se dictó en el primer cuatrimestre del 2021 por el profesor Andrés Farrell, en el cual, bueno, como alumno soy yo, Mariano Bazulca, y en este trabajo estamos estudiando la orientación y la configuración y la entropía del entramado urbano, que me parece un problema súper interesante, en el cual aplican un montón de las metodologías que vimos a lo largo de la materia, y elegí este trabajo porque justamente me pareció que era un problema relevante, interesante y que contenía muchos de los temas vistos a lo largo de la materia. Bueno, y a todo esto, ¿qué es la entropía, no? Bueno, la entropía de la información es una medida de la incertidumbre en una fuente de la información. Y bueno, en general uno lo que puede decir es, ya, si yo tengo la probabilidad del evento 1 es muy alta o muy baja, el sistema es muy informativo y la entropía me va a dar bastante baja. Y si es equiprobable, la probabilidad de que ocurra el evento 1 va a ser muy alta, la entropía. Y bueno, eso se puede ver acá un poco de la definición formal, digamos. Se puede ver que directamente depende de las probabilidades de las variables y no de las variables per se. Bueno, la información relevante al problema es justamente que el entramado o el tejido urbano configura la movilidad de los ciudadanos, determina la conectividad de las ciudades y también influyendo en las decisiones de la movilidad y logística de las mismas, ¿no? De las personas que viven en las ciudades. Por ejemplo, transporte público, bicicleta, caminar o lo que sea. La complejidad del entramado resulta muy interesante para poder comprender el funcionamiento de las distintas ciudades, pudiendo generarse mejoras en el funcionamiento de las distintas ciudades, basados en la conectividad, en una mayor comprensión del problema. Y que una medida teóricamente aceptada o acertada para el estudio de la complejidad es justamente la entropía, que desde el punto de vista estadístico, que es lo que acabamos de describir. Entonces, como antecedentes para este problema se abarcó utilizando el concepto de entropía de redes aplicados a justamente la conectividad entre las calles, y se utilizó para eso. Y en este trabajo puntual modelizan el desorden de las ciudades utilizando medidas o parámetros. En este caso, bueno, el circuito o circuitoidad, que es, después vamos a ver, la medida de la entropía, la conectividad y la granularidad. Particularmente lo que es la medida de la entropía o el orden-desorden de una ciudad, ellos desarrollaron una función llamada phi, que es una medida del desorden respecto a una grilla perfectamente rectangular. Entonces, ¿cómo modelaron? Bueno, ellos decidieron utilizar grafos, y los grafos son esta representación donde un nodo y un vértice, ¿no? El nodo contiene cierto tipo de información y el vértice puede contener cierto otro. Y en este caso lo usaron para modelizar las calles. Los vértices y los nodos son intersecciones entre calles. Y calles cortadas también. Y las aristas son información más bien longitudinal o angular del tramo en estudio. Y particularmente utilizaron lo que son multigrafos no direccionados y no planares, que aceptan múltiples aristas y con loops consigo mismo, un mismo nodo. Que sea no planar quiere decir que no es un camino único recorrible, digamos, sino que hay varias aristas por nodo, digamos. Y además que, bueno, puede autolupearse. Y que sean no direccionados quiere decir que no hay como una flecha que una, digamos, dos nodos. Entonces se puede caminar en las dos direcciones, digamos. ¿Para qué es útil esto? Bueno, para representar la forma urbana, al no estar direccionada, pero va en detrimento del flujo de las calles, que nos daría uno direccionado. Y particularmente beneficioso cuando estamos modelando, por ejemplo, túneles o puentes que no sean planares, va en detrimento de la planaridad de las calles reales. Pero bueno, acá estamos también, es el tramo urbano general y no solo las calles, digamos. Y la metodología, bueno, o sea, la información viene contenida en unos archivos
de información geográfica llamados shapefiles, que eran una idea privada, digamos, de los que desarrollaron los GPS, pero que bueno, se tornó de pseudo facto el archivo más general. Y OpenStreetMap es, digamos, una manera de acceder a esa información de manera abierta en ese tipo de formatos. Y bueno, ahora hablamos un poco de las variables que habíamos hablado anteriormente. El circuito mide la curvatura de las calles y cómo afecta esto a los patrones urbanos. La entropía de la orientación da idea del orden de las calles. Y en este trabajo puntualmente estuvieron 100 ciudades del mundo elegidas por un balance entre el tamaño de la población, que eso afecta claramente el tamaño de la ciudad, y la significancia regional y la estratificación más bien geográfica, digamos, a pesar de no haber estudiado directamente eso, pero justamente para tener representatividad y diversidad geográfica. Y para obtener esta información utilizaron OSNMX, que es un software que justamente es para bajar la información de este tipo de archivos de OpenStreetMaps, genera los grafos automáticamente y ya uno puede trabajar directamente. Bueno, para el cálculo de las entropías, lo que ellos hicieron fue, bueno, dos metodologías, digamos, para el estudio de los grafos, donde en una la representación solo, digamos, los nodos son solo intersecciones o calles cortadas y los vértices son los segmentos de la calle que conservan la información geométrica, digamos, internamente, y se utilizan los ángulos entre intersecciones y su recíproca, o sea, el ángulo para un lado es lo mismo que 360 menos ese ángulo para ir del nodo A al B, pero para el nodo B a la, digamos, o sea, la contraria. Pero esta, digamos, metodología ignora matices de curvatura interna de los segmentos, por ejemplo, pero por otro lado ganamos preservando la orientación de los segmentos, que también es interesante. Y en cambio, en el segundo modelito, digamos, que no simplifica nada de la topología, lo que hace es que los vértices representen directamente los segmentos originales del dataset del OpenStreetMap, digamos, y incluso los segmentos representándolos por piezas y conservan información topológica, pueden aproximar curvas, porque lo que hace esta granularidad más fina es aproximar cada segmentito con un peso, y eso da idea de la curvatura que tiene ese segmento. Y en ambos modelitos los autoloops de un nodo consigo mismo no tienen asignado ningún tipo de ángulo y entonces no son informativos, digamos, para este tipo de variables que vamos a utilizar. Y bueno, entonces justamente se organizaron los ángulos en 36 bins de 10 grados cada uno, con un corrimiento de menos 5 grados para justamente evitar dispersión de valores comunes, porque justamente no es lo mismo medir 359,9 que 0,1 grado. Sin embargo, todos deberían caer en el mismo lugar, en el mismo bin. Entonces por eso es que se corrió menos 5 grados, para que todo lo que tiene que caer junto caiga junto y no se splitee, no se divida de manera equivocada, digamos. Y luego calculan la entropía para el modelo simplificado y para el modelo con pesos. ¿Está bien? Entonces en este caso la entropía la calculan como menos la sumatoria entre i igual 1 y n, que son los bines en este caso, de la proporción o probabilidad del bin iésimo por el logaritmo de esa proporción o probabilidad. Mientras que en el caso del pesado, lo que hacen es la proporción de las orientaciones pesadas por bin. Esa es como la gran diferencia. Después vamos a ver que en realidad da muy parecido y justamente deciden quedarse con este valor que es insesgado con respecto a este, que está sesgado por la forma que tiene la ciudad. Después lo vamos a charlar más profundamente.
Entonces, justamente, mientras que el modelo simplificado es insesgado, el otro está sesgado por forma de ciudad, como utilizan el lenguaje natural en vez del logaritmo base 2 como en la demostración que les había mostrado de Wikipedia, la máxima entropía posible está limitada. Entonces, justamente está limitada a que todas las orientaciones sean equiprobables. Entonces su valor cota máxima es 3,584 nats, pero en este caso le saqué esa unidad, digamos, para que simplemente sea un número que miremos y podamos pensar juntos. Si todos los ángulos cayesen en un solo bin, la entropía sería 0, pues justamente es un sistema de máxima información posible. En el caso de que todas las calles solo tengan orientación norte-sur o sur-norte, la entropía para 2 bins sería 0,693. Y en un caso un poco más realista, donde las orientaciones norte-sur y oeste-este son totalmente equivalentes y distribuidas equivalentemente, la entropía sería 1,386. Bueno, entonces hablemos del parámetro phi, este parámetro que ellos generaron, que representa una medida estandarizada para ver justamente que va desde la normal uniforme, que sería desorden total, a una grilla perfectamente ordenada, que sería el orden perfecto. Entonces, tenés justamente acá la entropía observada menos la de ser una grilla perfecta, dividido la entropía máxima menos la grilla perfecta. Y, o sea, la entropía observada, no, la entropía medida por el modelo más simple posible. Entonces, lo único que acá, digamos, va a dar 0 si es desorden total, porque esta división da 1 al cuadrado, entonces da 0 si está totalmente desordenado, y si está perfectamente ordenado, esto tiene que dar 0. Entonces, para que dé 0, tiene que ser la entropía, digamos, que calcularon, tendría que ser 0. Entonces termina dando 1 que es perfectamente ordenado, justamente porque lo que observaste o calculaste es perfectamente ordenado. ¿Está bien? Y después hay otros indicadores que son, bueno, como habíamos dicho antes, que la entropía simplificada insesgada se utilizó para el resto de las cosas. Y entonces midieron justamente con ese modelo, basados en esa entropía, midieron este parámetro I, que es la mediana de los segmentos de cada ciudad, el número medio de vértices por nodo, o número de calles por nodo, que es este capa, la proporción de nudos terminales, que es donde termina una calle y no hay más, y la proporción de nodos en las 4 intersecciones posibles, o sea, norte, sur, oeste, este, que es una especie de medida de información de la conectividad, digamos. Y después tenemos la circuitilidad promedio, digamos, de una ciudad, que se calcula como la suma de todas las longitudes, los vértices longitudinales, todos, dividido la suma de las distancias circulares entre pares de nodos adyacentes con gran curvatura, digamos. Y luego a todas estas medidas que acabo de describir, a todas las van a estandarizar para poder hacer las comparaciones pertinentes y hacer estadística al respecto. Bueno, como hipótesis, ellos establecen que una ciudad más grillada es una ciudad con mayor conectividad, y cuanto menos ventoso sea el patrón de las calles, que después vamos a pensar un poco qué es esto, también, o sea, menos ventoso va a ser, porque justamente es una ciudad más ordenada, digamos. Y luego, entonces, para comparar las ciudades, justamente tuvieron que haber hecho las estandarizaciones para poder, por ejemplo, aplicar un método de clustering jerárquico que busca minimizar por mínimos cuadrados con estos 4 parámetros que nombramos anteriormente, y van a seguir haciendo unos análisis pertinentes
Por ejemplo, en este caso, como había dicho anteriormente, la correlación entre las dos entropías, o sea, la simplificada y la por pesos, es tan alta que en realidad la información termina siendo redundante y era significativa. Entonces, por eso validan que se quedan con la entropía más simple, digamos. Y después, bueno, podemos ver el análisis. Por ejemplo, en Latinoamérica, lo más interesante es que, bueno, Buenos Aires, por ejemplo, este phi no es tan alto como algunas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, es bastante alto comparado con el resto de Latinoamérica, ¿sí? Salvo tal vez México y Lima, pero el resto son bastante más desordenadas. Pero uno no suele dedicarse a esto, por eso están el resto de las medidas, los otros features, donde por ejemplo la circuitividad es muy baja en Buenos Aires, hay muchos nodos muchas calles por nodo, y calles que en las 4 direcciones tienen los nodos intersecciones son bastante altas. Y un caso contrario sería Caracas, por ejemplo, que tiene muy baja OFI, o sea, muy desordenada, a su vez tiene muy bajo en proporción de calles cuyos nodos tienen las 4 intersecciones en las 4 direcciones, y que tiene un montón de calles cortadas que Buenos Aires tiene bastantes menos, digamos. Y después, como ellos son de Estados Unidos, hicieron un análisis fuertemente basado en Estados Unidos, donde uno puede ver la paradoja de que Estados Unidos tiene las ciudades más ordenadas y las más desordenadas del mundo, que ellos la asignan como la más europea, entre comillas, porque fíjense que el phi es muy bajo, y Chicago, que es la ciudad más ordenada de todas, tiene muy alto el phi. Y después, bueno, hacen todo un análisis también sobre Manhattan, por ejemplo, que es como bastante parecida a Buenos Aires en términos de orden, digamos, solo que bueno, el phi da mucho más alto, pero ahora luego vamos a discutir un poco más por qué. Sobre los resultados de análisis, vemos que, bueno, el parámetro I, o sea, la longitud mediana de los segmentos, da una idea de la granularidad, ¿verdad? O sea, tramos cortos son granos más finos, tramos más largos son granos más gruesos. Y después, haciendo comparaciones entre las zonas geográficas, acá vemos el phi, que tiene acá un rho, pero es phi, donde uno puede observar que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen una distribución bastante amplia, pero la media está bastante elevada, mientras que, por ejemplo, Europa es uno de los lugares con más desorden en las ciudades, donde tienen una muy alta frecuencia, densidad de probabilidad en torno a un valor muy cercano a 0. En cambio, Latinoamérica es como bastante distinta. Hay como una tendencia a estar bastante desordenada, pero después tenés ciudades como Buenos Aires que la tiran bastante. Y lo mismo pasa con las entropías calculadas previamente. Y después, bueno, vamos a hablar de los histogramas polares, que es una manera de representar los datos que parecen bastante interesantes en este tipo de problemas, al menos, y en vientos también. Por eso se usa el parámetro de la descripción de ventosidad. ¿Por qué? Y porque son histogramas donde cada barra está orientada según su ángulo, y el largo de la barra representa la frecuencia relativa de dicha orientación, ¿verdad? Y resultan muy útiles para representar gráficamente la direccionalidad, por ejemplo, y dan una idea visual e intuitiva del desorden que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, acá puede verse muy bien que, por ejemplo, Manhattan es una ciudad súper ordenada y se ven acá las frecuencias muy altas en 4 direcciones nada más, y acá se ve el entramado urbano y claramente hay una direccionalidad así y así de las calles. Mientras que Boston, por ejemplo, si uno la mira globalmente, parece bastante desordenada, y de hecho el histograma polar da bastante ventoso. Sin embargo, se ve como una gran dirección general, que más o menos todas las calles van, no todas, pero muchos van así. El resto es bastante caótico. Pero si uno mirase con una lupita, digamos, cada segmentito tiene como su grilla propia. Entonces, no necesariamente no está pensado, sino que simplemente va más allá de lo que el modelo este puede estudiar, ¿verdad? Y bueno, entonces acá tenemos, por orden alfabético, todas las ciudades, digamos, ordenadas con sus histogramas polares, donde puede verse que claramente hay lugares muy ordenados, como acá Atlanta o Cleveland, por ejemplo, y después hay lugares bastante caóticos, como por ejemplo acá esta ciudad, San Pablo. Sin embargo, uno si mira,
puede encontrar como matices. Por ejemplo, acá es como si hubieran dos grandes grillas, o tres en realidad, donde está muy grande. Acá hay como un patroncito y acá hay otro. Son como grillas metidas en distintos lugares, digamos, o con distintas frecuencias, lo que sea. Y por ejemplo, acá también se puede ver como que en realidad hay como grillas, grillas, grillas. Bastante complejo el asunto. Acá están ordenadas ya bien en orden de más ordenado o más desordenado, donde claramente se ve que Chicago es la más ordenada de todas y la más desordenada Charlotte, justamente lo que había contado, que ambas están en Estados Unidos. Y más resultados de esto es que, bueno, la correlación de Pearson entre el orden y la circuitidad, digamos, es negativa, significativa, modesta, pero negativa. Lo mismo ocurre con la relación entre la correlación entre el orden y las calles terminales, digamos que es negativa, significativa, modesta, pero negativa al fin. Y lo contrario, o sea, positiva, también significativa, pero modesta, entre el número de calles por nodo y el orden. O sea que, como era esperado, ciudades más ordenadas tienen más calles por nodos, más intersecciones en las cuatro direcciones y pocos patrones ventosos, y que las calles cortadas son pocas. Y luego puede verse que, por ejemplo, la mediana de largo de las calles y los segmentos con respecto al orden está positivamente correlacionado, es significativo, pero es muy modesto. Y después se ve que la circuitidad, por ejemplo, está negativamente correlacionada con el número de calles por nodo, lo cual tiene mucho sentido, y con las intersecciones en las cuatro direcciones también, lo cual termina dando patrones muy ventosos cuando hay mucha circuitidad, digamos. Eso tiene bastante sentido. Luego tenemos la clusterización jerárquica obtenida que habíamos contado, que si uno corta más o menos a esta altura del clustering puede haber tres grandes supernodos, pero ellos siguen un poco más, llegan hasta una altura más o menos, un nivel intermedio por acá de corte, donde se pueden observar 8 clústeres bastante bien definidos, que ellos deciden dejarlo ahí porque luego van a validar. Y justamente ocurre lo siguiente, que con un Disney, que digamos que es una manera de reducir la dimensionalidad, dándole interés a distancias cortas, donde, bueno, si en distancias cortas yo considero que sos parte de mi clúster, después si estás un poco lejos o muy lejos no me importa, te veo como un distinto igual. Entonces clusteriza cada grupo de alguna manera. Y lo que termina pasando es que no tiene ningún sentido ver las relaciones de cercanía, entre comillas, entre clusters, porque justamente no es algo que tenga en cuenta el modelo, como si lo hacía verlo acá, las relaciones entre ellos. Nótese que acá el rojo, el naranja y el amarillo están cerquita, y acá medio que de suerte, pero están más cerca el rojo y el amarillo que el naranja, y eso está mal. Lo mismo con el resto de las cosas. Entonces no tiene ningún sentido dar la atención a justamente la cercanía en este análisis en particular. Y después, bueno, como discusiones, tenemos que con la información obtenida de estos análisis no se puede desprender que una ciudad fue o no planeada, por lo que habíamos discutido anteriormente, pero sí puede ilustrarse el orden del espacio urbano y explicarse matices de grillado, como habíamos charlado anteriormente. Y por ejemplo, Buenos Aires, a pesar de que su FI sugiere un grado de grillado cercano al 15%, tener baja circuitidad y muy alto el número de nodos por intersección, bueno, te da una buena idea de que en realidad compila varias grillas en su entramado urbano, que resulta bastante interesante. Y después, bueno, otra cosa que se obtiene es que las ciudades con FI alto tienden a tener más calles por nodos y las intersecciones en las cuatro direcciones con una proporción bastante alta y poquitas calles cortadas y baja ventosidad, o sea, consistentemente organizadas. Eso se traduce en una mayor conectividad y menor circuitidad de la ciudad. Y bueno, como las entropías medidas de manera simplificada y la medida con pesos resultaron muy similares,
se infiere que en realidad la curvatura de los pequeños segmentos aporta muy poco a la entropía promedio de una ciudad y que la circuitividad sí tiene efectos sobre la entropía muy fuertes y que dada la heterogeneidad del entramado urbano en distintas zonas se sugiere que estaría mejor generar modelos por zona geográfica más que un modelo súper general, pero esto fue un punto inicial, digamos, a toda esta manera de estudiar. Y bueno, las herramientas podrían servir a los planificadores urbanos para la toma de decisiones y comparar, por ejemplo, con otras ciudades y tomar determinadas medidas en una ciudad podrían funcionar en otra que no se han probado todavía, por ejemplo. Y bueno, esto, como ya he dicho, es un punto inicial para profundizar este tipo de estudios, por ejemplo, con variables topográficas, porque hasta acá solo vimos diversidad geográfica, pero en ningún momento lo aplicamos en alguna medida de alguna cosa. Y esta manera de modelizar el entorno urbano puede resultar útil para evaluar, por ejemplo, la caminabilidad o el comportamiento del transporte ciudadano. Si pensamos, por ejemplo, en turismo y demás, sería como bastante interesante. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho y que tengan una buena jornada.